Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero en su programa Coffee Law, donde tratamos los diferentes temas del derecho en sociedad. Me da mucho gusto recibirlos y así que de antemano les pido que tomen un café, tomen una bebida de su preferencia para disfrutar esta amena charla jurídica que vamos a tratar de uno de los grandes temas que pocas veces es tratado y es importantísimo, de los derechos de autor en Internet. Hoy en tiempos de COVID, donde esto nos exige ser disruptivos y actualizarnos e innovar, es innegable la importancia de este tema. Y con un invitado de lujo que me ha dotado de su tiempo y su amistad, el doctor José Manuel Magaña Rufino. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Y qué gusto que nos acompañes, estimado Manuel. Al contrario, Rodolfo, el gusto es mío. Un saludo para toda tu comunidad y encantado de estar aquí. Desde luego, estimado Manuel, cuando estábamos platicando antes de iniciar el en vivo, te comentaba cómo hubo una variedad de comentarios referente a la importancia que tiene este tema y si te parece, vamos tratando el ABC de las cosas. Cuando hablamos de derechos de autor en Internet, pues nos viene a la cabeza muchísimas cosas por el hecho de usar redes sociales y en las redes sociales pues encontramos diferentes recursos multimedia. Entonces, ¿qué puede entender nuestro auditorio cuando se habla, en primer punto, de las generalidades de los derechos de autor? Bueno, básicamente el derecho de autor es el derecho que tiene el autor de una creación literaria o artística sobre su obra y que este derecho es reconocido por el Estado mexicano. Curiosamente, el derecho de autor es un derecho sui generis porque, a diferencia de otros derechos, otorga dos tipos de prerrogativas esenciales. Uno son los derechos morales y otros son los derechos patrimoniales. Los derechos morales, además, tienen una característica muy interesante. Son derechos que son irrenunciables, son imprescriptibles y son inalienables. Entonces, este tipo de derechos morales persisten aun y cuando el autor haya muerto. Son, por ejemplo, el derecho de paternidad que tiene el autor sobre una obra, el derecho a divulgar su obra, el derecho a que se respete la obra tal y como ha sido plasmada por parte del autor, el derecho que tiene también de modificar la obra, el derecho de oponerse a una obra que no es de su autoría, que se le esté atribuyendo a él, o el derecho a retirar su obra del comercio. Todos estos derechos, insisto, son derechos que no se pueden transmitir, que no se pierden y que no tienen una vigencia, son imprescriptibles. Por otro lado, tenemos otro tipo de derechos, en los derechos de todo creador de una obra literaria o artística, que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, estos sí tienen una vigencia y es la vida del autor más 100 años. Quiere decir que obras, por ejemplo, como El Quijote de la Mancha, pues ya los derechos patrimoniales ya prescribieron de tal suerte que yo pudiera utilizar El Quijote de la Mancha y sin ningún tipo de autorización o de pago alguno de regalías, porque ya, insisto, prescribieron los derechos patrimoniales, yo podría publicar El Quijote de la Mancha. Desde luego no podría modificarlo, no podría modificarlo, alterarlo, puesto que este es un derecho moral que no prescribe. Lo que sí podría hacer serían obras derivadas, es decir, por ejemplo, El Quijote para niños, basado en El Quijote de la Mancha, pero eso no estaríamos modificando la obra original ahí queda. Y, insisto, estos derechos patrimoniales son la vida del autor más 100 años. Por lo tanto, una vez que muere el autor, los herederos pueden seguir gozando de este derecho. Básicamente serían, bueno, y los derechos patrimoniales, pues son los derechos que tiene el autor de recibir una remuneración sobre la utilización de sus obras, ¿verdad? Ya sea por sí o a través de otra persona.
estos derechos patrimoniales podríamos decir que prácticamente pues, son el derecho que tiene el autor de reproducir su obra, de hacer copias, de hacer una comunicación pública de la obra, de distribuir la obra, es decir, ponerla al alcance del público por cualquier medio con una remuneración. También el derecho que tiene a percibir una regalía por la comunicación pública de su obra y el derecho a recibir en caso de que haya una subasta, a recibir, esto se llama droit de suite, a recibir una parte cuando hay una ganancia en una subasta, pues también que pueda recibir el autor una parte. Entonces son derechos patrimoniales y el derecho de transformar la obra, es decir, de hacer obras derivadas o de hacer adaptaciones. Por ejemplo, muchas veces lo vemos en el cine o en el teatro que se hacen adaptaciones de obras originales, literarias, se hacen adaptaciones al cine o al teatro, entonces este también es un derecho patrimonial. Importantísimo hacer pues este ABC de las cosas. Doctor, estimado Manuel, cuando hablamos justamente del Internet, de las fotografías, de todos estos recursos multimedia que vemos en diferentes fanpages, si es el caso de Facebook, si es el caso de YouTube, pues todo este argot, ¿no? Este bagaje de contenidos y al mismo tiempo de creadores del mismo, pues se ve inmerso en aquello que dicen, bueno, estás comercializando con algo que no te pertenece. Y aquí vienen varias preguntas. ¿Tú eres propietario verdaderamente de las cosas? ¿Realmente no? Hablemos sobre justamente los mitos que hay del uso de los derechos de autor en Internet. Ok. Mira, Rolfo, es muy curioso porque normalmente el Internet nos da acceso a un cúmulo de conocimientos y desde luego de muchas obras de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. Y aquí lo importante es ver cuándo estamos haciendo uso de las obras de una manera legal o de una manera ilegal. Normalmente en el Internet hay tres posturas, ¿no? Y una postura abierta donde la gente piensa o quiere que todos los contenidos que hayan o que se suban a Internet sean del dominio público de tal manera que tú puedas hacer uso de esos contenidos sin ningún pago, sin ninguna autorización, en virtud de que los que sostienen esta postura señalan básicamente que ya Internet está dando difusión, que esa sería el pago que se le daría, digamos, a los autores, la difusión de la obra, para que pues tú puedas tener más fama, más prestigio o inclusive vender más ejemplares físicos. Y entonces ellos, los que mantienen esta postura abierta, sostienen que todo lo que hay en Internet debería de ser gratuito, ¿no? Desde luego la contrapartida es una postura donde se señala que el autor es el que tiene los derechos sobre sus obras y que entonces el autor es el que puede determinar si concede la gratuidad o no. Y que al igual que en el formato físico, el autor puede cobrar las mismas regalías o el pago por la utilización o comunicación de su obra. Y digamos que este tipo de posturas equiparan al Internet como con la cuestión física de tal manera que tiene que haber un pago en los mismos términos y condiciones. Y por último, también hay una postura minimalista o intermedia donde dice sí, tiene que haber un reconocimiento y el autor es el que tendrá que determinar si hay o no hay un pago, pero el pago no puede ser en el mismo sentido que un pago físico, o sea que cuando se hace de manera física, puesto que señalan que el Internet es un sistema, primero, que permite ahorrar muchos gastos. Por ejemplo, en un libro, pues no se tendría que gastar en todo lo que es la edición del libro, o en un disco, en el formato, en grabarlo, en un formato físico que se tenga que vender. Entonces, ese ahorro y adicionalmente por el sistema propio de Internet,
es que esta postura mantiene que los derechos de autor deberían de ser limitados, que la vida del autor más 100 años o más 50 años, que es el promedio de muchos países a través de un convenio internacional, que es el convenio de Berna, que es el que se señala el mínimo, de todas formas sigue siendo un plazo muy grande para que en Internet estén vigentes esos derechos, y ellos lo que sostienen es que en el mundo físico debe de haber una temporalidad muy diferente a lo que puede ser en Internet, ¿no? Entonces ellos sugieren que en Internet los plazos para que prescriban los derechos patrimoniales de los autores deben de ser menores. Ahora, normalmente nosotros siempre estamos pensando, o la generalidad del público que no conoce sobre los derechos que puedan tener los autores, que todo lo que nos encontramos en Internet es libre. Y es libre para que tengamos un aprovechamiento personal, pero vamos más allá. Muchas veces vemos una fotografía en Internet, vemos una obra y entonces la reproducimos y después la utilizamos con fines comerciales, ¿verdad? Tomamos una fotografía que nos gusta y después la ponemos en un póster y decimos, o empezamos a promocionar, por ejemplo, un curso de computación, ¿no? O vemos o oímos una canción y entonces esa canción nos gusta y entonces la utilizamos en nuestro negocio o la ponemos para un anuncio publicitario, para promocionar a nuestra empresa, pensando que al tomarla de Internet, como está fácil el acceso, pensando que es un acceso libre y que por lo tanto todo lo que se encuentre ahí es libre de usarlo, incluso con un fin comercial. Y esto no es así, ¿verdad? Es decir, hay que tener mucho cuidado porque la regla general es que todas las obras tienen derechos de autor y al tener derechos de autor, como señalaba, y al existir los derechos patrimoniales, si nosotros queremos hacer un uso comercial de las obras, entiéndase videos, fotografías, música, tenemos que tener la autorización del autor y en su caso tendríamos que hacer un pago para la utilización de este tipo de obras. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque normalmente, insisto, podemos pensar que todo lo que esté ahí es libre. Si quisiéramos, bueno, así como esa es la regla general, también hay páginas que permiten el uso, pero ahí porque los autores están de acuerdo, que permiten el uso libre de sus obras. Y entonces ahí entramos a lo que se conoce como el copyleft, que de alguna manera lo hicieron como contrario al copyright, que es el derecho de los autores. Son autores que permiten el uso de su obra, incluso hasta con fines comerciales, de manera libre, ¿sí? Muchas veces es simplemente quieren dar a conocer la obra, quieren tener ese reconocimiento. Muchas veces, no sé si les ha tocado, vamos a lo mejor en un Starbucks o en algún lugar que venden discos, nos dan unas tarjetitas donde dicen esta obra la puedes descargar sin ningún problema. Y entonces ese tipo de obras son autores que han autorizado el uso, incluso hasta comercial, de su obra, sin ningún problema, porque lo que están buscando es el desarrollo de su nombre, que se conozca, que tengan un prestigio, y ya después ellos podrán entrar o no en en el sistema del copyright, ¿no? Y entonces yo ahí lo que aconsejo, hay muchas páginas en Internet de copyleft y la principal plataforma de copyleft es Creative Commons, donde podemos encontrar ahí obras que, de acuerdo a lo que dice el autor, las podemos utilizar hasta incluso con fines comerciales sin ningún problema. Y entonces hay una serie de fotografías, de música, de video, y entonces ahí sí podemos tener la certeza que el autor está otorgando una licencia, una autorización para que utilicemos esa obra incluso hasta con fines comerciales. Entonces, ese sería el camino, ¿verdad? Si queremos utilizar una obra, no podemos tomar cualquier obra que se encuentre en Internet, sino que tendríamos que entrar a lugares como este que les comento de copyleft,
Creative Commons, donde los autores específicamente están autorizando el uso de sus obras. Es muy importante mencionar algunas cosas que nos llegan por parte de los que nos ven y nos escuchan, muchos de la Universidad de Guadalajara también, hay otras partes del país. Un estudiante de Derecho de la Casa de Estudios nos pregunta, ¿la ley de derechos de autor prevé una excepción a la restricción en la gratuidad para publicar obras con fines educativos? ¿Es cierto esto? Mira, la ley del derecho de autor señala limitaciones precisamente a los derechos patrimoniales de los autores. Dentro de estas limitaciones está la reproducción por una sola vez, en un solo ejemplar. Ese ejemplar puede ser físico o electrónico, ¿verdad? Virtual, para uso personal y privado y sin fines de lucro. Para uso personal y privado y sin fines de lucro. Y dentro de esta excepción entran las instituciones de educación. Es decir, esto no aplica a personas morales, salvo que tengan una finalidad educativa. Pero aquí viene una cuestión interesante, es para uso personal y privado. En una persona física, pues ese uso personal y privado es muy claro. ¿Ah? Yo, por ejemplo, puedo reproducir una obra de acuerdo a la ley mexicana, puedo hacer la copia, por ejemplo, de un libro y para uso personal y privado, entiendas en el ámbito de mi familia, ¿verdad? En mi casa, yo puedo usar esa obra porque lo estoy haciendo sin fines de lucro. Ahora, si yo esa obra la subo a un portal como puede ser Facebook, entonces ya no es un uso personal y privado, ya estoy haciendo un uso público. Oye, pero es que son mis amigos, es que yo tengo muchos amigos, tengo, no sé, 500 o 1000 amigos. Pues eso ya no es un uso personal, ¿verdad? O si, por ejemplo, yo en la universidad saco copias de un libro y las empiezo a repartir a mis compañeros de clase, o Claro. lo subo a un portal, ¿verdad? Y les digo, miren, todos pueden ver el libro de la clase tal, porque ya le saqué bueno, no, más bien lo escaneé y lo subí al portal. Ya todos lo pueden consultar. Pues eso sí no sería una excepción, estaría yo atentando ahí contra los derechos patrimoniales del autor, porque no es un uso personal o privado. Volviendo a la pregunta, en el caso de las universidades, ¿en qué momento tenemos un uso personal y privado? Yo podría entender que el uso personal y privado en una universidad sería con los alumnos o con el gremio de la propia universidad, entiéndase, profesores, alumnos, personal administrativo. Pero ¿qué pasa si la universidad está haciendo una reproducción de una obra y la pone de manera pública? Es decir, que cualquier persona, independientemente de que sea miembro o no de la Universidad de Guadalajara, pueda consultar esa obra. ¿Sí? Claro. Si yo llego y entro a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara y sin ser yo miembro de la Universidad de Guadalajara puedo tener acceso y puedo sacar una copia, entonces creo yo que ahí ya no sería un uso personal y privado. Si yo, por ejemplo, tengo un uso de una obra en una clase para mis alumnos y lo tengo en un repositorio, en internet, los alumnos pueden consultar esa clase, no estaría entrando dentro de la excepción de un uso personal y privado para la universidad, sin fines de lucro, porque a final de cuentas son alumnos de una clase de la Universidad de Guadalajara. Pero si yo el curso, en lugar de hacerlo para alumnos de la Universidad de Guadalajara, lo hago abierto a que puedan entrar cualquier persona que no sea parte de la Universidad de Guadalajara, entonces ahí ya no entenderíamos ese uso personal y privado, porque sería ya más bien un uso público. Entonces sí, efectivamente aplica esa excepción para personas morales que tengan fines educativos, pero hay que tener cuidado en que realmente sea solamente para los que son parte de la universidad. Sí, definitivamente es un caso que se ve a diestra y siniestra por parte de los alumnos, aludiendo al hecho de que el libro cuesta muy caro y ya en cualquier puesto enfrente de la escuela, de la universidad, sacan fotocopias y sin duda alguna están infringiendo derechos de autor porque
obviamente quien es el escritor de esa obra, pues no desea que su libro sea fotocopiado y distribuido de esa forma. Sí, efectivamente. Fíjate que, por ejemplo, mucha gente cree que, porque hay lugares como Office Max, Office Depot, que no te permiten sacar copia completa de un libro. Y entonces se puede pensar que en México no es permitido. Por esta excepción que te comento, que viene en la ley en el artículo 148, precisamente en México sí puedo obtener una copia completa de una obra para un uso personal y privado, ¿no? Esto independientemente que de cuestión ética, yo considero que no es correcto, porque a final de cuentas, todo lo que son libros técnicos, tenemos como una mala práctica de que en la universidad decimos, no, pues, ¿para qué compro el libro? Mejor le saco una fotocopia a las partes importantes. Y entonces, ¿qué sucede? Que normalmente los que escriben libros técnicos sobre alguna materia, pues las editoriales dicen, oye, la verdad es que se va a vender muy poquito, te voy a pagar muy poquito. Y la verdad es que el escritor dice, oye, pues yo lo hago por amor al arte, porque realmente dedicarme a escribir libros técnicos me implica mucho tiempo, me implica mucho esfuerzo, y a final de cuentas la editorial me da tan poquito que la verdad no vale la pena. Y si además ese libro se sigue fotocopiando, pues ¿qué sucede? Que ya no hay segundas ediciones, ya no hay actualizaciones, porque la editorial dice, oye, pues es que yo hice una edición de 3,000 libros y ya pasaron 5 años y todavía tengo 2,000. Y entonces, ¿qué sucede? Que el conocimiento se va quedando ahí. La gente, los escritores de cuestiones técnicas, no solamente de derecho, sino de otras materias, pues se inhiben a seguir escribiendo porque dicen, oye, a final de cuentas es mucho esfuerzo, es mucho tiempo el que yo invierto para que a final de cuentas el libro se venda muy poquito, no puede hacerle actualizaciones porque hasta que no se acabe la edición no hay una nueva, y se van inhibiendo, insisto, en seguir haciendo libros técnicos, y eso pues va lejos de ayudar al adelanto de la ciencia y la cultura, que sería la idea de poner esta reproducción gratuita que lo puede hacer cualquier persona. Lo desalienta, porque a final de cuentas cada vez hay menos personas que se encargan de hacer este tipo de libros técnicos. Yo siempre digo, qué curioso que, por ejemplo, si nos recomiendan una novela, no sé, Harry Potter, alguna novela, cualquier novela en general, normalmente ahí sí no tenemos la práctica de sacarle fotocopias, como que sí compramos el libro. Y sin embargo, cuando son libros técnicos, es al revés, ¿no? Normalmente es difícil que se compre el libro, ¿no? Inclusive a mí, una vez llegó un alumno a querer que le dedicara un libro que le había sacado, uno de mis libros que le había sacado fotocopias, ¿no? Dije, oye, al menos compre el libro. Entonces, bueno, pero sí sucede eso. También nos hacen llegar por parte de la comunidad que tenemos de abogados de toda América Latina. Si uso un segmento de unos segundos de una música con derechos reservados en un programa de media hora, ¿las redes bloquean el programa por completo? No, a ver, otra de las limitaciones que tiene el derecho de autor es que tú puedas utilizar, es lo que se llama la crestomatía, breves fragmentos de obras, breves fragmentos con el fin de hacer una crítica literaria o de investigación, o simplemente hacer un comentario, ¿verdad? Esto se veía mucho, por ejemplo, en los programas estos de Pati Chapoy, que pasaban obras de Ventaneando, ¿no? Que pasaban obras y pasaban obras de Televisa, ellos siendo de la competencia, y entonces hacían críticas a telenovelas o a programas de la competencia, pero la limitación está que yo lo puedo hacer siempre y cuando sean breves fragmentos. O sea, lo que yo no puedo hacer, desde luego, es pasar completo un programa, ¿no? O una canción completa, porque ahí ya no es un breve fragmento.
¿Cuánto es un breve fragmento? Pues la ley no nos dice un número, o sea, un tiempo exacto que nos diga 2 minutos, 3 minutos, no, sino dependiendo la extensión de la obra, pues en base a eso se podrá determinar un breve fragmento. Hay un programa, por ejemplo, que lo hace muy bien, de Canal 11, Canal 40, que se llama Alta Definición, donde critican todo lo que son series de televisión, programas de televisión, y entonces empieza a decir, miren, este programa es muy bueno, tal, chéquelo, dice, chéquelo, y entonces pone ahí un fragmento del programa, y lo que hay que poner ahí es crestomatía, y se pone el nombre del programa, la empresa que edita o que hace el programa, y el año. Y con eso, poniendo un breve fragmento y haciendo la crítica, no hay ningún problema. Algo importante, que de hecho le pasó a Patti Chapoy, por eso lo tengo muy en mente, es que si se va a pasar la obra, se tiene que pasar completa. Es decir, Patti Chapoy lo que hacía es que le quitaba el audio a las obras, por ejemplo, una telenovela, entonces criticaba la telenovela, pero le quitaba el audio y ella hablaba para criticar. Esto ya hubo una resolución judicial, no fue válido, porque se entiende que se está modificando la obra. ¿Se acuerdan que los derechos morales vimos que un derecho que tiene el autor es a que se respete su obra tal y como se ha expresado? Entonces, una obra audiovisual, entiéndase una telenovela, tiene que ser audio e imagen. Entonces, si yo le quito el audio, estoy modificando la obra, no la estoy respetando. Por lo tanto, lo que hay que hacer y lo que le recomiendo a la persona que hizo la pregunta es que vea este programa de alta definición, Canal 40, Álvaro Dávila creo que es el conductor. Álvaro Cuevas, sí, perdón. Álvaro Dávila creo que es un cantante. Pero bueno, y él ahí lo maneja muy bien, lo que es la crestomatía, ¿no? Y entonces ahí, haciéndolo de esa manera, no hay problema de que le puedan bajar el programa. Cuando normalmente esto bajan obras, esto sobre todo lo hacen mucho en YouTube o en Facebook, es algo que se llama Notice and Take Down, o sea, como de te notifico para que bajes la obra de la plataforma. Y esto es porque a lo mejor yo en Facebook subo un fragmento, bueno, no un fragmento, subo una canción, ¿no? O en YouTube subo un concierto que grabé. Y entonces ahí las personas que se sientan afectadas normalmente pues son las compañías disqueras o el mismo autor, pueden notificar a YouTube para decirle, oye, no se está haciendo aquí un uso de la obra, una comunicación pública de la obra. Recuerden que el derecho de comunicación pública es un derecho patrimonial que tiene el autor, y entonces ese derecho, si yo subo de manera pública, aunque lo haga sin fines de lucro, una obra, el autor tiene el derecho a decir, oye, esto no es válido, y se han establecido procedimientos donde se le notifica a YouTube o a Facebook, oye, yo soy el autor o yo soy la compañía que tiene los derechos sobre esta reproducción y no estoy de acuerdo en que esta obra, y lo que hace YouTube es que la quita, la baja, y por eso a veces encontramos pues un monito, una carita triste, ¿no? Que dice, este video ya no está disponible, ¿no? O infringe derechos de autor. Y entonces le notifican a la persona que subió muchas veces para decirle, oye, aquí me están notificando que esto invade derechos de autor. ¿Tú tienes algún derecho sobre esta obra que quieras hacer valer? Y normalmente, pues ahí, si hay alguna autorización, se hace valer, pero en la mayoría de los casos es gente que ha subido obras o que ha subido contenidos que no están autorizados por los autores, y por eso se hace este procedimiento ágil para bajar la comunicación de Internet. Sin duda es importantísimo saber esto. Insisto, hay mucho desconocimiento por parte incluso de los mismos creadores de contenido que pertenecen a YouTube, porque muchos de ellos aluden a que, oye, ¿por qué me censuraste mi video? O me lo desmonetizan por el hecho de poner más allá de lo que sería permitido por la compañía, por la canción de algún artista que reclama, pues que le des ese dinero que tienes que recibir. En este caso también,
pues bueno, sabemos que en el hecho, como bien menciona, estimado doctor Manuel, cuando es Facebook o es YouTube también, que mencionan crestomatía, mencionan los datos a quien pertenecen, muchos canales de tops como WatchMojo español y entre otros mencionan esta referencia. A mí me gustaría mucho, bueno, ahorita mandar los saludos a Miguel Hernández, que es el que hizo la pregunta anterior, a la comunidad que nos ve de Coffee Law y de Solo para Abogados, al abogado también Miguel Romo y algunos exalumnos que le mandan muchos saludos. Qué bueno. Él fue mi maestro. Referente a lo siguiente, cuando hablamos de contenido también en redes sociales, los famosos memes, cuando yo los publico en mi fanpage, ya me dejaron de pertenecer porque veo que pues ya todo el mundo ya lo comenzó a usar y le ponen sus logotipos y todo, ahí están incurriendo en un atentado contra mi intelectualidad y mi creatividad porque fue mi obra ese meme. Correcto. Bueno, a ver, aquí es una cuestión muy interesante. Primero, normalmente se cree que cuando yo subo una obra entiéndase una fotografía, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a Facebook, se entiende o hay la creencia, también es un mito, de que yo ya pierdo los derechos sobre los derechos patrimoniales sobre esa obra, ¿verdad? Por ahí alguien me dijo un día, no, es que yo subí una fotografía donde estoy con mi familia y de repente vi que alguien tomó de Facebook esa fotografía e hizo un promocional y de repente estaba mi familia y yo en un promocional de coches y yo no puedo hacer nada, me decía, porque pues yo perdí los derechos desde el momento que lo subí a Facebook. Esto es un mito. Facebook, si yo subo, y la mayoría de las redes, entiéndase Instagram o cualquier otra, si yo subo una obra que es de mi autoría, yo no pierdo los derechos patrimoniales ni los derechos morales que vimos sobre esa obra, ¿no? Lo que yo hago al subir la fotografía y al entrar a este tipo de portales es que al inscribirme yo en ese portal acepto otorgarles una licencia gratuita y esa licencia se puede reproducir para todos los miembros de la comunidad. De tal manera que entonces yo al ser parte de la comunidad de estas redes sociales y al subir una obra, no estoy renunciando a mis derechos patrimoniales. Quiere decir que en el caso que planteé, si alguien utilizó con fines comerciales esta obra, perfectamente podría el autor de esta fotografía demandar a la empresa que está utilizando comercialmente su obra. Pero aquí la situación es diferente. Aquí yo otorgo una licencia gratuita para que Facebook y todos los miembros de Facebook puedan reproducir esa fotografía. De tal manera que entonces yo acepto que cuando subo un meme o una fotografía, todos lo pueden reproducir, todos tienen licencia gratuita para reproducir dentro del mismo portal, dentro de la misma red social, esa fotografía sin ningún pago. Entonces, insisto, no se pierden los derechos, es decir, si alguien la utiliza con un fin comercial, yo sigo teniendo los derechos de autor de esa fotografía, pero desde el momento que yo lo subo a Instagram o a cualquier red, acepto otorgar a Facebook una licencia gratuita y a todos los miembros de esa comunidad para que la puedan reproducir y para que la puedan enviar de manera gratuita, ¿no? Entonces, esto pues hay que tenerlo muy en cuenta si queremos subir algo, porque ahí ya, mientras sea en la misma comunidad y de manera gratuita, no vamos a poder impedir, porque insisto, desde el inicio se otorga una licencia gratuita. Entonces, esto por lo que es una obra. Ahora, hay que tener cuidado con la cuestión de los memes, porque en la cuestión de los memes también puede ser una obra, pero en las obras puede tener la imagen normalmente tiene la imagen de una persona, y entonces ahí ya nos salimos un poquito del derecho de autor, entramos al derecho a la propia imagen, ¿sí? Es decir, el derecho que tiene una persona a ser respetada en su honra, en sus creencias, en su fama, en su prestigio. Y entonces ahí, si yo utilizo, por ejemplo,
la imagen de un amigo y hago alguna cosa que lo pueda ofender en cuanto a su honra, en cuanto a su imagen, y lo subo a una red social, y esa red social lo empieza a reproducir y de repente esta persona se puede sentir afectada en cuanto a su honra, en cuanto a su imagen, entonces ahí puede haber una demanda de daño moral, porque están utilizando la imagen de una persona y además en las redes sociales es muy fácil determinar quién fue la primera persona que subió ese meme. Normalmente los criterios que ha tenido la Corte en esto del uso de la imagen, pues dicen que, y las excepciones también establecidas en la ley, sobre todo de personas que están en el ámbito público, los políticos, las personas que están o que son famosos, futbolistas, artistas, tienen un ámbito más grande para que yo pueda utilizar su imagen en los memes. Pero las personas privadas, no. Es decir, si yo utilizo un meme en una persona privada, de hecho, fue el caso de una obra, no sé si lo recuerdas, Rodolfo, que subieron, de una chica que se iba a casar, y creo que Lady Coralina le pusieron una chica que se iba a casar, y al final una persona la filmó, pues ahí haciendo, creo que dándose un beso con otra persona, y entonces subieron ese video y le afectó en que ya no se quiso casar el esposo, creo que ahora es el esposo, porque al final creo que sí se casaron, pero en ese momento no se quiso casar y entonces ella presentó una demanda diciendo que le había afectado el que se hubiera subido ese video. Y la persona se defendió diciendo que era una simple comunicación con la idea de informar, porque unas excepciones que precisamente aplica a todos los que son políticos o actores o personas que están en el ámbito público, es el derecho que tenemos a la información. Entonces, él se escudaba en la excepción de que estaba informando al público sobre esa situación, cosa que al final la Corte determinó que no fue cierto porque la información en el caso del ámbito privado pues no le interesa a nadie conocer las cuestiones privadas de las personas que no son entes públicos o que no son famosos, y por lo tanto sí hubo una afectación en los derechos morales o en la estima que esta persona tenía en su honra, y por lo tanto fue condenado a pagar por daño moral, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos memes. Sin duda, bueno, es uno de los grandes temas, vemos por qué tiene varios matices. Cuando nos referimos a esto que, bueno, no es novedad y que aparentemente se había erradicado a partir del 2012, que era el fenómeno de la piratería, vuelve a resurgir y con mucha fuerza, dado, dicen algunos, que dado a la avaricia y a la punta de crear mucho dinero con la oferta en gran medida de streaming, de video on demand, de Netflix, de Claro, de Amazon Prime, de HBO Plus, etcétera, Disney Plus, que hace que el consumidor le sea imposible pagar todos estos servicios streaming y decide a veces por no pagar nada y dirigirse a internet, a una de estas páginas que dan acceso a que veas series HD y demás, y esa es la piratería digital. ¿Qué tanto hay en este tema y qué debería de hacerse para saber la gravedad de estas acciones que se hacen, pero también saber que las grandes compañías deberían de contribuir para que este fenómeno hubiera estado muerto y que no volviera a resurgir? Bueno, de hecho, todo lo que ha habido, el cambio de tecnología de formato físico a formato digital, ha hecho que realmente la piratería, primero, hubiese bajado mucho, y segundo, se haya tenido que adaptar a estos nuevos tiempos.
Es decir, anteriormente, pues la piratería era una piratería física donde las personas compraban películas en el puesto que estaba ahí, que hacía copias piratas, ¿verdad? Yo recuerdo todavía los anuncios estos del famoso papá pirata porque compraba películas piratas y, y cada vez esto ha ido cambiando porque tanto la música como lo que es el cine se han adaptado a formatos donde pagas una suscripción y tienes los contenidos. O sea, fíjate qué interesante, Rodolfo, porque anteriormente nosotros comprábamos el soporte material, como te comentaba, de un CD, de una película, pero ahora ya no necesitamos comprarlos. Teníamos ahí, yo tenía, por ejemplo, y muchos de mi edad, nuestra colección de películas, de CDs, ¿no? Sus papás tendrán todavía esas colecciones. Y ahora ya no es necesario. Yo, por ejemplo, comento con mis hijos y me dicen, oye, papá, pues, ¿para qué compras la película si la puedes ver ahí, la tienes en algún forma, en streaming, en cualquier momento que la quieras ver? Y yo le decía, bueno, ¿y qué tal si la quita? No, pues la buscas y el momento que la quieras ver, la alquilas o la compras y la bajas en un formato digital. No necesitas tener ya el soporte físico. Entonces, estos cambios han hecho que ya la gente normalmente ya no compre estos formatos físicos, ya se vaya a formatos digitales para películas o incluso comprar las películas, ¿no? En este tipo de formatos. Ahora, la situación aquí es que, claro, hay páginas que se dedican a ofrecer de manera gratuita estos contenidos que primero hay que analizar esto de manera gratuita, ponerle comillas, porque normalmente, pues estos portales entran o a través de que tú entras a estos portales de manera gratuita, ¿qué hacen ellos? Pues ellos a veces te mandan troyanos que entran a tu computadora y te están mandando mensajes, publicidad, o a veces hasta llegan a apoderarse de datos personales que tienes ahí. Entonces, lo primero que les diría a las personas que nos oyen es, hay que tener cuidado con estas páginas porque el hecho de que sean gratuitos muchas veces es un gancho de entrada para apoderarse de información o enviarte troyanos o software que puede ser nocivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y lo segundo es, yo creo que siendo los formatos tan económicos y además con la posibilidad de que tú te puedas suscribir por un mes, por ejemplo, yo ahora en esta temporada quería ver una serie de HBO, bueno, pagas un mes de HBO y ya ves la serie y aprovechas para ver películas, ¿verdad? Y después ya terminas la suscripción sin ningún problema. Y entonces creo que eso sale más barato que entrar o estar entrando a portales o a lugares donde te estás jugando el que puedan mandarte un malware. Entonces, sí hay acciones en contra de estas empresas en relación con tu pregunta. El problema es que muchas veces estas empresas están vamos a pensar en Vietnam, en lugares Indonesia, en lugares donde es muy difícil demandarlos, encontrar, hacer toda una demanda, ¿no? Y cuando a veces, como por ejemplo pasó en el caso del portal Roja Directa que transmitía señales de televisión de eventos deportivos, cuando en España lograron por fin quitar este portal, pues se fue a un lugar en Asia y desde ahí está transmitiendo, desde ahí está mandando las señales ilícitas, ¿no? Entonces, pues es muy difícil, insisto, porque con la movilidad te pueden mandar señales de internet desde cualquier parte del mundo, entonces es muy difícil estar rastreando o ir atacando. Más bien, insisto, la forma que se debe hacer es a través de la concientización al público consumidor de que estos lugares son nocivos, de que estos lugares a la larga te van a llenar de anuncios o te van a llenar de un software maligno y que lo que debemos hacer mejor es acceder a estos contenidos que además ahora, pues insisto, ya no hay pretexto porque pues tú puedes pagar una cantidad muy accesible y toda tu familia puede verse beneficiada de todos los contenidos y además sin que tengas que dar una cantidad fuerte para suscribirte o sin que tengas que estar todo un año pagando, sino
simplemente ahora sí que es pagas por lo que quieres ver. E incluso hay contenidos en Google o en cualquier plataforma donde ni siquiera te tienes que suscribir, sino simplemente pagas por ver una película o algo que tú quieres en específico. Definitivamente, y bueno, continúa esta interacción de nuestro público. Jonathan Hernández, saludos desde Guatemala. Pritz, muy bien. La leyenda de no tengo derechos de la música es válida. Bueno, y también nos pregunta la señorita Pris, dice, respecto a los repositorios institucionales, que todo lo que se produce con recurso público debe ser público y se ingresan con CC, copyright, ¿no? ¿Qué temporalidad CC, no sé a qué se refiere? CC es Creative Commons. Sí, cierto, Creative Commons. ¿Qué temporalidad deben estar en estas plataformas? Ok, bueno, de nuestro amigo de Guatemala, pues eso de que no tengo derechos, pues no, los derechos, insisto, no se pierden. Lo único es que hay que ver bajo qué situaciones un autor hace una obra, porque el autor la puede hacer de su propia inspiración o puede ser una obra que está haciendo bajo un contrato de trabajo o una obra que le encargaron hacer. Y entonces ahí ya entramos a diversas situaciones donde los derechos patrimoniales pueden pertenecer a la persona que encarga la obra, en el caso de la obra por encargo, o a la persona que te tiene contratada si es que se ha establecido así en un contrato. En el caso de los repositorios, todas las obras que se hacen para el servicio público se entiende que son realizadas por encargo. ¿Esto qué significa? Que al autor se le va a reconocer los derechos morales, o sea, él como autor, el derecho a que se respete su obra, pero lo que no se le va a, lo que no va a tener por hacer una obra por encargo son los derechos patrimoniales. Es decir, ahí los derechos patrimoniales corresponden a la federación y la federación en uso de esos derechos patrimoniales puede ser la comunicación pública de la obra en el repositorio institucional y ya puede determinar si hay un pago o no hay un pago, si la abre, si no la abre. Entonces, ahí el autor solamente va a tener los derechos patrimoniales, morales, pero los derechos patrimoniales corresponden a la federación y la federación es la encargada de hacer esta reproducción, comunicación y acceso sin ninguna limitación por parte del autor. Porque inclusive en la obra por encargo también se tiene, el que encarga tiene el derecho de difusión, que es un derecho moral que habíamos visto, pero en este caso específico de la obra por encargo, se entiende que también la divulgación es un derecho del que encarga y entonces puede difundirla y puede utilizar la obra en estos repositorios porque, insisto, se está entendiendo que es una obra realizada por encargo. Bueno, pues, nos queda claro y agradecimiento a quien nos hace la pregunta, agradecimiento también a otro de los saludos que le hacen que le hacen al doctor, que te hacen a ti, estimado Manuel, Tavo Arellano, de Legatón. Saludos. Saludos. También compartió ahí la emisión en su fanpage. Fíjate que aprovechando esto, y aprovecho tu programa para difundirlo, que Tavo Arellano tiene un sistema que se llama Legatón, que es buenísimo, que es como el maratón, el que conocemos, pero de cuestiones jurídicas. Para conocimientos, sí. Y yo creo que inclusive algún día lo podrías invitar también a tu café para que te hable de este proyecto que es muy interesante y que está bien padre, la verdad. Sí, vale mucho la pena, es buen amigo y sin duda alguna, pues, aquello que dicen que el mundo es pequeño, pues absolutamente es pequeño. Así es. En este caso, estimado Manuel, bueno, lo platicábamos antes de iniciar también. El lucro indirecto, ¿no? Quiero retomar este punto porque me hacen mucho hincapié ahorita en los comentarios, que los que llegaron tarde. Lucro indirecto, nos decía, pues, que se obtienen de beneficios utilizando música de fondo, el soporte material, el soporte, lo que es netamente el contenido del material.
en este caso, ¿cuáles son los puntos que le debe quedar clarísimo al auditorio en esto? Nada más para recapitular rápidamente. Muy bien, mira, hay un lucro, bueno, siempre que se utilice una obra de un autor con una finalidad comercial, tiene que haber, insisto, por los derechos patrimoniales que él tiene que haber un pago al autor. Entonces, en este sentido, el reglamento de la ley del derecho de autor nos habla de dos tipos de lucro directo y lucro indirecto sobre una obra. El lucro directo, se entiende muy fácil porque es cuando inmediatamente por el uso de la obra yo obtengo un beneficio, o sea, principalmente por el uso de la obra. Por ejemplo, un cine, pues obviamente la gente va al cine a ver la película, aunque ganan más en las palomitas y en todo lo demás, pero a final de cuentas la gente va al cine. Entonces el cine gana por la explotación de una obra cinematográfica y hay un lucro directo. Por ejemplo, una discoteca que uno va a bailar, pues ahí también hay un lucro directo, ¿verdad? O un disc jockey que tiene o que utiliza música para amenizar eventos y él cobra por utilizar esa música, pues también ahí hay un lucro directo. Ahora, el lucro indirecto es el que a veces cuesta más trabajo entender, pero la ley nos señala que es cuando el uso de la obra aporta una ventaja o un beneficio adicional a la persona que la está utilizando. Es decir, no hay un beneficio directo, pero sí hay un beneficio indirecto o adicional. Y esto es, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y oímos música de fondo en el restaurante, pues la gente no va al restaurante a comer, a oír música, sino que va a comer. Sin embargo, el hecho de que esté la música de fondo, pues hace que la persona, el comensal, esté más a gusto, esté más tranquilo, más relajado. En el supermercado lo podemos ver, por ejemplo, cuando es Navidad y que te ponen música navideña, pues la gente se siente más en ambiente, compra más productos navideños, compra más alcohol, en fin, porque se siente contenta, ¿no? Si esa música la quitamos, pues quedaría un ambiente muy, muy triste. Entonces, ese uso de la música, por ejemplo, aunque la gente no va al supermercado o al restaurante a comprar, a final de cuentas, sí le otorga una ventaja, un beneficio al que está utilizando esa música. Y por lo tanto, tiene que hacer un pago porque está obteniendo un lucro indirecto. Insisto, esto a veces no lo entienden las personas. Oye, es que, o por ejemplo, otra cuestión, oye, yo ya compré el disco, es original el disco, lo estoy usando en mi negocio. Pues no puedes porque tú compraste el soporte material y solamente lo puedes usar de manera privada. Si tú vas a hacer un uso comercial, entonces estás haciendo un lucro, más bien estás haciendo un uso que acarrea un lucro indirecto y con el cual tienes que hacer un pago, que ese pago pues es menor que las personas que hacen un lucro directo de las obras, pero tiene que haber un pago, es decir, les da esa ventaja o eso atractivo. Muchas veces me dicen los clientes, oye, pero es que a final de cuentas la gente no viene aquí a comer por la música. Digo, bueno, quita la música. No, pero es que sí da un beneficio a la música, entonces págala. Oye, pero es que no quiero pagarla, pues entonces usa música de Creative Commons, ¿sí? De la música que vimos que está abierta. No, pero es que yo quiero usar los éxitos del momento, pues entonces págalos. Es decir, si los vas a usar, tienes que pagarlos, ¿verdad? Y si realmente, porque muchos me dicen, es que gano lo mismo quitando la música que poniendo la música, pues entonces quítala y te evitas de problemas. Pero sí tiene que haber un pago. Otro error también es que señalan, oye, es que yo ya tengo la cuenta de Spotify Premium y la estoy utilizando en mi negocio. Eso tampoco es válido porque, insisto, este tipo de cuentas son para uso personal. Si se quisieran hacer ya para un uso comercial, se tendría que pagar la licencia por este lucro indirecto que se está haciendo de las obras. Por supuesto, antes de llegar a esta reflexión final, este exhorto que les podrías hacer a nuestro auditorio, estimado Manuel, de qué deben de leer o dónde deben de acudir para capacitarse un poco más, que
realmente no es difícil cuando buscas en internet cosas confiables y veraces del tema de derechos de autor, pero bueno, es importante escucharlo de alguien con tanta experiencia como tú. También el punto de la sorpresa, aquellos que se quedaron a este punto de la emisión tienen una recompensa, y es que el doctor va a dar más detalles sobre algo muy importante que no van a poder negarse, y que ya dirá cuántas personas podrán ser acreedores a este beneficio. A ver, estimado Manuel, dinos al respecto de una beca, creo. Pues sí, de hecho, tenemos en la Universidad Panamericana, tanto en el campus Aguascalientes, en el campus México y el, pronto, y esa es la oferta que les quiero transmitir, pronto abriremos la maestría en el campus Guadalajara. Entonces, estamos pensando abrirla para agosto. Es una maestría en propiedad intelectual, la maestría es en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Es una maestría en línea, el 75% con el método del caso y solamente una clase presencial al mes con el método del caso. Y para las personas que son parte de tu programa y que se inscriban en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara próximamente, o incluso en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, les vamos a ofrecer una beca del 15% para todos aquellos que quieran pues adentrarse, los abogados que quieran adentrarse en estos temas. Con todo gusto pueden contactarnos directamente a mí, ahí en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, y ya podríamos hablar más al respecto. Y si me permites, pues también acabo de publicar un nuevo libro de derechos de autor, está próximo a salir aquí en México, es Panorama del Derecho de Autor en México, aquí está. Buenísimo. Lo edita, Panorama del Derecho de Autor en México, lo edita Editorial Reus, es una editorial española, está próximo a llegar a México, precisamente ahora por la cuestión del coronavirus, pues no ha llegado todavía los embarques, pero próximamente y podríamos hacer una presentación ahí en Guadalajara y con todo gusto los invitamos para que platiquemos sobre estos temas. Sí, definitivamente, pues, bueno, haremos la dinámica en redes para que estén muy atentos a esta sorpresa que nos dio el doctor, y por supuesto este libro que es una joya, pues nos estaremos también poniendo en contacto para que cuando se estabilice un poquito más el asunto podamos hacer un evento pues ya presencial con todas las condiciones óptimas, pues con el acuerdo que tenemos a través del director de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, el maestro Gerardo Castillo, buen amigo e integrante del cuerpo académico de la sociedad Coffee Law, pues ese evento para tener la dicha de tener al doctor y buen amigo Manuel Magaña en todo su esplendor con esa increíble obra que para nada debe de sacársele fotocopias, ¿eh? Exactamente. Solamente breves fragmentos. Pero mejor cómprenla. Además, yo lo que hago con las obras es que las pongo en un precio económico para que realmente les sale más caro fotocopiarla que adquirirla. ¿Sí? Claro. Doctor, cerrar con su reflexión, con el exhorto que le hace a nuestra comunidad, muchos jóvenes estudiantes de derecho, muchos jóvenes abogados que recién pues, terminaron la carrera y que deben de encontrar en este ámbito de la propiedad intelectual, del derecho digital, un nicho de oportunidad muy importante. ¿Qué deben de leer? ¿Cuál es el exhorto? ¿Cuál es la reflexión que les hace? Pues invitarlos, ¿verdad?, a profundizar en estos temas. Normalmente los abogados se van por las áreas tradicionales, el derecho civil, mercantil, laboral, penal, pero estas áreas de la propiedad intelectual es un área muy interesante que además los abogados que se especializan en esta área, pues llegan a tener un conocimiento en la materia que son muy requeridos y que pueden perfectamente utilizar tanto si abren un despacho como si se vuelven asesores de empresas, de artistas, en fin. Entonces, pues exhortarlos a que
entren a estos temas que son muy interesantes, muy apasionantes y que son temas, digamos, peculiares dentro del derecho, pero que se necesitan abogados que entren a estos temas. Definitivamente que tomen en cuenta el curso que ofrece la OMPI y algún libro que recomienda, aparte obviamente de los que conciernen a su autoría, que son magníficos, que en lo particular diga, bueno, también deberían de darle una checadita. Fíjate que en derechos de autor hay pocos libros actualizados. Está Derecho de la Propiedad Intelectual de Editorial Oxford, de mi buen amigo Oscar Javier Solorio, pero creo que ya no se ha actualizado. Sin embargo, ahí pueden encontrar material de derechos de autor. Está el libro de Eduardo de la Parra, Derecho a la Propia Imagen, que es un libro que trae muchas sentencias al que le interesen los temas de imagen. Que trae muchas sentencias comentadas, muchos casos. Es un libro que recomiendo ampliamente y este sí está muy actualizado. Diríamos, serían los libros que les recomendaría sobre estos temas. Perfecto. Pues bueno, sin duda alguna, estimado Manuel, la invitación va a ser reiterada. Hay mucho en qué profundizar cuando se habla de este panorama disruptivo, digital, de los derechos de autor en cada una de las acciones que suceden en tanto iniciativa privada como en obras que realizan ciudadanos de a pie, que somos todos nosotros. En este caso, agradecerte mucho al doctor José Manuel Magaña Rufino. Él es director de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y hemos hablado sobre la importancia y lo que son los derechos de autor en Internet. Muchísimas gracias, estimado Manuel, y la invitación reiterada, nos ponemos de acuerdo para tenerte aquí en este espacio. Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias a ti, Rodolfo, a tu equipo y sobre todo a las personas, a los estudiantes y a los abogados que nos ven. Estoy a sus órdenes, ha sido un placer charlar con ustedes. Pues gracias por estar aquí, queridos amigos, estén muy atentos a las redes sociales, recuerden que pueden visitarnos también en nuestro sitio web coffeelow.mx, al igual que en nuestro canal de YouTube Coffee Low, donde esta charla también estará disponible en próximos momentos. Les mando un gran saludo, recordando que aquí en Coffee Low su opinión es importante y estamos en búsqueda de la verdad jurídica. Un fuerte abrazo.